Sodalicio es una asociación cristiana creada en Perú en 1971. Recluta chicos rubios y de ojos claros. Había que poder ser capaces de ser todo menos parir. A mí me lavaron el cerebro. A mí me formatearon mentalmente. Bajo el ropaje religioso había verdaderos depredadores sexuales. Y comenzó a tocarme. Y de pronto me toca la ingle. Nunca llegó a, penetrarme como si, bueno. Los periodistas que lo investigan acaban amenazados. Van a morir rojos. Se viene el Charlie Hebdo peruano. Sodalicio ha pedido perdón, pero mantiene otras actividades. Detrás de esta resistencia tan férrea está la lógica del negocio. Pero funciona como una mafia. Hoy, en portada, los pecados de Sodalicio. Mi nombre es José Enrique Escardo Estec, soy periodista y docente universitario y soy sobreviviente de abusos físicos, psicológicos y un intento de abuso sexual en el Sodalicio de Vida Cristiana. Además, soy el primer denunciante de estos abusos. Hice mis denuncias en el año 2000. He recibido todo tipo de amenazas de muerte, he recibido todo tipo de campañas difamatorias en mi contra. Han logrado que me boten de trabajos, que no me reciban en trabajos y han afectado mis relaciones con la sociedad, con la familia, mi economía, mi trabajo y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y la historia aún no termina y la justicia aún no llega para nosotros. Esto tiene que ver con las denuncias por abuso físico, maltrato, vejación al interior del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana. Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad eclesial formada en el año 71. Enfrentan acusaciones no solo de abusos psicológicos y físicos, salpicado por denuncias de abuso sexual. La policía al ingresar a la habitación encontró al menor desnudo. No tenía 9 años, el sacerdote que le dio la primera comunión. Las atrocidades que en nombre de Dios, de la Iglesia Católica, el Vaticano que disuelva el Sodalicio Fernando Figari fue sancionado por la Santa Sede. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Es una organización católica fundada en 1971 en Perú como una respuesta ideológica desde el lado de la Iglesia a la corriente de la teología de la liberación. Pero el Sodalicio tiene algo adicional porque además su fuente es el fascismo puro, la falange de José Antonio Primo de Rivera, cocteleada con cosas como la guerra de las galaxias, porque supuestamente adentro tú puedes adquirir poderes sobrenaturales, el culto al líder. Se trata de una organización sectaria por donde la mires, con un ropaje religioso. En los años 80, que son los años en los que yo conocí al Sodalicio, eran 3 personas fundamentales las que estaban por debajo de Figari, que eran Germán Doig, Virgilio Levalli y Jaime Bertel, y además estaban José Antonio Buren, José Ambrosic, Alfredo Garland, Emilio Garrot, entre otros. Pero esa era más o menos la organización que es imposible que no haya estado al tanto de las cosas sórdidas que ocurrían dentro de la institución. Fernando Figari funda la organización Sodalicio
para lograr un cierto prestigio social entre las familias que eran miembros y que formaban parte del sodalicio. Pero funciona como una mafia, reclutando a jóvenes del colegio, de buena familia, de clase media alta. Para tener acceso sexual y mental sobre ellos. Como todo adolescente, yo creo que buscaba, por un lado, seguridad afectiva y, por otro lado, el anhelo de hacer algo grande con mi vida. Y el Sodalicium vino a cubrir esos dos espacios de manera inmediata y muy eficaz, en mi caso, ¿no? Una de las cosas que pedía Luis Fernando Figari era que nos filmaran a los alumnos que éramos como potenciales víctimas en los recreos del colegio. Y esas filmaciones se las llevaban a él para que él analizara y eligiera. Tenía problemas de conducta, me iban a expulsar al año siguiente del colegio, ya me lo habían dicho. Mis padres estaban separados, no me interesaba absolutamente nada de nada. Nos bombardeaban con lo que era el mensaje perfecto para manipular a un adolescente, ¿no? Tu familia no te apoya, ¿no? Nosotros sí te apoyamos, nosotros somos tus amigos, tu familia no te entiende, nosotros sí te entendemos. Rezábamos y después íbamos a comer o íbamos a jugar bowling o íbamos al cine, ¿no? Entonces ellos trataban de trabajar ese vínculo, ¿no? Sin darte cuenta, hay un momento en el cual miras a los costados, ¿no? Y ya no está tu familia, ya no están tus amigos, ya no está tu enamorada. Lo único que miras es un entorno donde solamente hay puro sodalite, ¿no? Las pruebas, por ejemplo, podían ser tú y yo con el que era el jefe espiritual, y te decía, dibuja un círculo, ¿no? Pon todos los defectos que tú crees que tengas, ¿no? Pon todo. No seas acortado, pon todo. Ponías todo, ¿no? Terminabas el círculo y dice, ese es tu padre. Cuando mi padre ya con un cáncer terminal en Caracas, lo fui a traer al Perú y ahí es cuando él me dice, ¿no? Me decía, Cholo, ¿por qué me dejaste de escribir? Y le dije, papá, el que me dejó de escribir fuiste tú. Y me dijo, no, yo entiendo que tú estabas metido en esta especie de secta, pero de ahí a dejar de escribirme, le dije, papá, tú fuiste el que me dejó de escribir, y en eso yo ahí sí uní los puntos, ¿no es cierto? O como dicen en el Brasil, cayó la ficha. Y dije, estos malditos, estos hijos de puta, o sea, desaparecieron las cartas de mi padre para hacerme creer que ya no me quería, que me odiaba. Y eso fue muy fuerte. Figari, que se reclamaba de alguna manera un enviado de Dios, iba y les miraba a los ojos a algunos de los postulantes y le decía, tengo que identificar si tú tienes la espada flamígera en tu ojo. Y se acercó y me comenzó a mirar así y sonrió, ¿no? Y me dijo, veo no en la retina, sino en el iris de tu ojo, ¿no? Con los lunarcitos que hay, ¿no? Digo, veo la M de María. Hacía sonidos como que iba entendiendo que había dentro de uno. Y efectivamente yo tenía aquí, me parece, la espada flamígera, y en este ojo la M de María, que juntos conformaban el símbolo, ¿no? Yo tenía algo así como el holograma sodalite, ¿no? en los ojos. Y me dijo, eso es algo muy, muy especial. Y obviamente yo tuve prácticamente un orgasmo espiritual, ¿no? En ese momento. Entonces él se convirtió en una suerte de traductor de la voz de Dios para empoderar y definir quienes tenían esta supuesta vocación claramente identificada.
San Bartolo sí es una suerte de Guantánamo, donde se meten en tu cabeza. Ahí abajo en la ermita, en ese cerro, pusimos como unas latitas con querosene, claro, que decía Ave María. Para la fiesta. Y la cruz ancla, ¿no? Y se veía desde la entrada de San Bartolo que venía en procesión. ¿Ustedes también saltaban todos los días de ahí?